José Lu oficial y toca ver si es el último fichaje o no del Real Madrid. Plantilla cerrada, vamos con ello. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Ya es oficial, José Lu llega en forma de cesión finalmente, tal y como se comentó casi al 100% previamente, antes de hacerse oficial su fichaje. Y bueno, después de escuchar las declaraciones de nuevo del presidente a pie de calle, donde confirmaba que José Lu era pues la última incorporación del Real Madrid esta temporada, toca analizar si realmente va a ser el último fichaje y de esta manera plantilla cerrada. Y bueno, pues yo creo que hay interpretaciones para todos los gustos. Por una parte estamos a 19 de junio, lo cual pues evidentemente deja una ventana muy abierta que puedan pasar muchas cosas. Nunca sabes el mercado por dónde te puede llevar, incluso encontrar, ¿por qué no?, alguna oportunidad de mercado. Y evidentemente para los más optimistas al respecto del asunto de Mbappé, incluso pensar que todo esto está dentro de la línea que ya hemos comentado en este canal del posible teatrillo malo, ¿no? De este teatrillo que están llevando tanto el Real Madrid como el propio Mbappé. Pues bien, sea como fuere, la realidad es que si nos atenemos a las propias palabras tanto de Mbappé como del propio presidente del Real Madrid, pues sería plantilla cerrada. Y pensando que esté diciendo la verdad, que luego cada cual puede interpretar lo que considere, pues lógicamente a mí, desde un punto de vista frío y analítico y fuera de mi pasión madridista, tengo que decir que se me queda pues escasas las opciones ofensivas y las alternativas que tendría el Real Madrid en ataque, con solo 4 jugadores eminentemente ofensivos dentro de la línea de ataque, con un solo delantero, que además, con todo el respeto, sería José Lu, que en realidad no tendría culpa de nada. La cuestión es el rol que le vas a dar en la plantilla, ¿no? Si a José Lu le das un rol en la superficie de secundario, como una alternativa, como un revolucionario de partidos, como un hombre para cambiar situaciones o tendencias y para jugar cierto tipo de partidos, José Lu me parece una opción perfectamente válida y una muy buena oportunidad, que no te hipoteca, viene cedido, es un jugador que ha pasado por la fábrica, el máximo goleador nacional, es decir, oye, máximo goleador nacional de la liga. O sea que en ese aspecto lo puedo ver súper bien, como siempre lo he apoyado en el canal. Ahora bien, todo depende del rol que le vayas a dar y el traje que le vayas a dar a ponerse dentro de la plantilla del Real Madrid 23-24. Y obviamente con José Lu la Guerra como 9 titular del Madrid, creo que se le queda muy grande y que no debe ser así. Más allá de que ojalá que nos sorprenda y vaya a ser el próximo 9 referencial dentro de lo que es el fútbol europeo. El fútbol tiene eso, te puede sorprender, pero no parece que vaya a ser así, ¿no? Por lo cual creo que si la plantilla queda cerrada de esta manera, a mí se me queda corta para los objetivos grandes que se le tiene que presuponer a todo un Real Madrid, cuando has perdido a Karim Benzema, buque insignia del equipo, máximo goleador, y no solo eso, sino todo lo que es el elemento Benzema a la hora de generar elementos de creación, asociación, conectividad con el resto de atacantes como Rodrigo, Vinicius. Es decir, se queda corto. La realidad para mí es palmaria y se quedaría corto. Esto me llevaría a pensar de que el Madrid, pues, oye, de verdad está hipotecando los movimientos a Mbappé 2024, en el caso de que esté todo fuera de este teatrillo que hemos ido hablando en los distintos canales y tal, y que en realidad sea Mbappé 2023. Pero, insisto, si nos atenemos a las palabras del presidente del Real Madrid y a lo que ha dicho Mbappé, Mbappé 2024. Y el club está trabajando en esa línea. Y si fuera así y se confirma esta plantilla, claramente es hipotecarse a Mbappé 2024 con el riesgo que supone desde mi punto de vista a nivel deportivo. Esto ya no es cuestión de ser o no inocente, insisto. Me baso en datos objetivos. En lo que ha dicho el presidente del Real Madrid, sí, en canutazo, a pie de calle. También podría no decir absolutamente nada y estar callado. No tiene por qué decir nada. O quiere enviar un mensaje. ¿En qué sentido? En fin, dame tu opinión también. Puede ser que todo esto esté en la línea de interpretar cosas y que realmente Florentino se esté guardando un gran as bajo el brazo. Mbappé, mirar otras opciones si no es Mbappé, otro 9, aún sigue vital la opción Harry Kane. Creo que el Madrid tiene que ir al mercado y yo entiendo las amortizaciones, el tema Mbappé, que siempre va a estar ahí, a mí me parece el mejor del mundo, lo he dicho 1.000.000 de veces, pero el Madrid tiene que tener un pensamiento largoplacista, pero también un pensamiento realista. Y a día de hoy, Mbappé nos ha dado siempre calabazas. Eso es
Objetivo, Mbappé ha dado calabazas al Real Madrid hasta el día de hoy al menos. Y creo que el Madrid tiene que tener una dirección en la cual trabaje sin pensar en Mbappé. Y al final la temporada se puede hacer durísima y muy larga si no viene un 9 de garantías de nivel importante en Europa. Porque es que, de verdad, no puedes competir. No puedes competir si no tienes a un tipo que te facture, pero que además de que te facture, te genere un juego complementario con el resto de atacantes. Y Bellingham es lo que queráis, un box to box, un magnífico centrocampista, para mí uno de los mejores del mundo, obviamente, pero tiene que jugar en su posición y no está para tapar los goles de Benzema. No está para eso. Y Joselu no debería tener esa función ni esa responsabilidad. Y Rodrigo no es 9 y no debe jugar como referencia porque ya hemos visto que no es su posición y que le cuesta y que tiene que jugar en su posición. O detrás de un punta, a la derecha o a la izquierda. Pero no como 9 referencia y como único delantero centro. No es su posición. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa. Plantilla cerrada o no, lo iremos viendo. La realidad es que si nos atenemos a lo que están diciendo los protagonistas y en particular el presidente, para mí la plantilla se queda corta, muy corta. Ojalá entremos en la interpretación y todo esto es un juego, queda mucho verano y alberga muchas opciones de que el Madrid en realidad esté mirando una opción top importante y que vaya a meter pasta donde hay que meter a un pasta, que es arriba después de la salida ni más ni menos que del Balón de Oro Karim Benzema. Por mucho que haya tenido la temporada que ha tenido, el juego del Real Madrid se prestaba a todo lo que hacía Benzema. Y no digo que vaya a haber otro Benzema, pero el Madrid tiene que encontrar algo que en algunos aspectos se le pueda parecer y un tipo con experiencia, gol, que pueda facturar y a la vez que pueda complementarse con los dos brasileños, con Rodrigo y Vinicius. Sin eso, el Madrid yo no lo veo optando con las máximas aspiraciones que debe optar nuestro Real Madrid. En fin, dejadme vuestros comentarios, vuestras opiniones al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.